Hola, esto es Hablamos de Tecnología y en este episodio tenemos a una persona muy importante, muy sobresaliente en el mundo de la tecnología. Ha sido directora de tecnología en múltiples empresas, dentro de ellas un canal de televisión bastante conocido aquí en Colombia, Charlotte. Muchas gracias por acompañarnos. Y cuéntanos, Charlotte, ¿cómo fue tu primer contacto con la tecnología? ¿Cómo así dijiste, bueno, voy a dedicarme a esto, o me gusta, me apasiona la tecnología? Bueno, yo creo que esto ha sido más un tema de diseño. Samuel, te cuento. En mi familia no hay una transición de personas que hayan estudiado. De hecho, digo yo que en mi generación la primera persona que se graduó fui yo, realmente de mis primos. En casa mis papás no fueron profesionales, y mi papá fue empírico, mi mamá estuvo en casa, pero había algo dentro de mí, había una semillita. En principio lo veía como una oportunidad de poder tener dinero. Veía de alguna manera que las falencias que teníamos eran por falta de estudio, pero sin ninguna guía en particular, porque realmente eso no había sido un legado que había estado en mi familia. Llega el año 95, cuando ya termino el grado 11, bueno, ahí con una característica en particular. Tuve a mi hija, mi primera hija, me gradué y a los 5 días tuve a mi hija Paula. Entonces mi vida era un caos, porque primero no tenía ni idea qué hacer, económicamente tampoco mi familia tenía cómo apalancarme, ¿sí? Una universidad, y segundo, pues tampoco sabía cómo iba a hacer con esos temas. Sin embargo, el siguiente año empecé a trabajar y dije, bueno, para estudiar necesito dinero. Entré al área de ventas porque visualmente veía que eso era un área que daba dinero. Entonces dije, bueno, esta es la manera como tengo cómo apalancarlo. Y empecé a abordar qué quiero estudiar. ¿Sí? Realmente no era un legado de mi familia, entonces para mí pensar en la universidad era algo... Claro, generalmente cuando uno se mueve en base a tu ecosistema, a tu networking, ¿no? Pero tú sabías que había algo distinto que querías hacer. Había algo distinto, sí, definitivamente tenía algo claro, y lo que tenía claro en mi corazón era que no iba a ser una mujer de hogar ni una mujer de casa, sino que yo quería trabajar. Entonces, esa semilla de trabajar me llevó a pensar que mi camino era el estudio, algo que yo pienso que en diseño Dios me lo dio. Y en el recorrido, Dios puso en mi corazón ingeniería de sistemas, pero más porque en el colegio brillé mucho en la lógica matemática. Entonces, digamos que yo era una persona con un razonamiento matemático superior al de mis compañeros. Exacto. Además, también empecé a identificar algo en mí, porque los compañeros me buscaban mucho. Hacíamos grupos de estudio en mi casa para que yo les enseñara. Entonces empecé a entender como que había algo en un tema de o enseñar o liderazgo, y este tema de los números, indagando, me llevó a pensar que mi camino era una ingeniería. Entonces aterricé el tema en una ingeniería, y ya luego mirando pensums, también que pudiera pagarlo, entonces sistemas. Pero realmente no fue con un convencimiento ni de conocimiento, no fue con un convencimiento de lo que yo me veía más adelante. Era algo que había puesto Dios en mi corazón, y por ahí arrancó. O sea, digamos que durante los estudios tú dijiste, mi fuerte son los números. Exacto. Entonces, de hecho que pues voy a ir por una carrera de ingeniería. Exactamente. ¿Y cómo eras en el colegio? ¿Eras muy estudiosa o solo se te dan números? Porque, por ejemplo, yo conozco gente que no estudia, pero aprende rápido, pero hay otras personas que son, bueno, tienen talento, o se les da las matemáticas o las letras, o tienen de repente buena memoria, pero tienes también otro perfil de personas que son las que de repente se olvidan, no aprenden muy bien, pero son muy empeñosos. Y esa disciplina, pues esa constancia hace de que lleguen. ¿Tú qué perfil tenías cuando estabas en el colegio? Mi perfil era algo característico porque académicamente era muy buena. ¿En todos los ámbitos o ya estabas en los números? Era en todos los ámbitos. Normalmente en mi época se medían los puestos, ¿no? Entonces, en mi época acá en Colombia era primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Entonces, si uno estaba entre los 5 primeros, era de los mejores, y yo normalmente estaba en el primer puesto.
Ah, O sea, ya. académicamente Siempre has sido me resaltaba. la estudiosa del colegio. Sí. A nivel de disciplina, no. Talentosa pero rebelde. A nivel de disciplina realmente no fui una persona ni introvertida ni quieta, siempre he cuestionado, si no me agrada, alzo la mano, participo en todo y estaba metida en todo lo que pudiera. Eso Deportivamente me encantaba participar en los campeonatos de baloncesto principalmente, siempre estaba en los campeonatos de baloncesto, entonces digamos que en el colegio siempre le hablan a mis papás que era mi hacer y mi ser era algo típico, porque no me decían mucho porque el tema académico era muy bueno, por el tema disciplinario, pero lidiaban un poco conmigo con el tema disciplinario. Entonces digamos que creo que ahí empecé a explorar un tema de que me gustaba como resaltar, claro, y me siempre. gustaba como explorar cosas sin limitarme mucho, ¿no? Fuera que para nosotros las mujeres siempre ha sido un poco de tabú ese tema, Sí, sí. pero digamos que ese era mi comportamiento y bueno, eso era un poco atípico y eso mismo causó un show total cuando no se quedó embarazada. Y las mismas directivas nos reunieron a mis papás, ¿qué pasó acá? Eso fue como terminando la secundaria. Sí, exactamente. Fue como, ¿qué pasó acá? Visualizamos un futuro maravilloso con ella y claro, Claro, generalmente, la sociedad dice, aquí te quedaste. sí, te matan socialmente, ¿no? A veces. Y claro, porque supuestamente si eres estudioso, tienes buenos resultados, dicen, no, digamos, vas a ser el típico estudiante que es bueno aquí y es bueno, ¿no? Pero no necesariamente el camino al éxito va de esa manera, ¿no? Correcto. ¿Y cómo fue ese golpe? Me imagino que debe haber sido muy difícil en su momento, ¿no? Sí, realmente es una etapa de mi vida que siento que me partió en dos, pero fue lo que me potenció a seguir insistiendo en lo que yo quería. Esa fuerza que te impulsa para salir adelante, ¿no? Así es. Decir, bueno, en algún momento tocas fondo, y como dicen, cuando tocas fondo, lo bueno de tocar fondo es que ya no puedes ir para abajo, sino solo para arriba. Ya no hay para dónde más. Entonces, que a darle. Así es. Y ahí es donde tú dices, ya, mis fuertes son los números, entonces me voy a dedicar a algo de ingenio. De hecho, mi papá me dio la oportunidad y me dijo, te pago un técnico. Y dije, no, yo no puedo perder tiempo. Ya soy mamá, necesito rápido una carrera para ganar dinero. Mi foco era el dinero. Sí, mi foco era el dinero. Era sobresalir. Y él me dijo, no, no tenemos cómo. Y yo miraré cómo hago. Y el literal miraré cómo hago es realmente las ganas de hacer las cosas. ¿Sí? Mis trabajos fueron informales, básicos, con el salario básico normal. Decidí entrar en una universidad donde económicamente yo dije, aquí puedo hacer algo. Claro, ¿sí? Conveniente para iniciar. Exacto, no es una universidad de renombre para acá en este país, más sin embargo, pues Dios ha bendecido de eso muchas cosas. Logro sacar adelante la carrera, logro avanzar en esto. En medio de la carrera ya empecé a involucrarme un poco con temas de tecnología y en el ejercicio del estudio ya como que empiezo a sentir y a decir, esto es lo mío. Sin entender, porque imagínate que en el 95, ¿cuál era nuestro momento en tecnología? Computadoras, muy difícil acceder a la tecnología. Total, o sea, hasta ahora apareció una interfaz gráfica de Windows 95, teníamos, a mí nunca se me va a olvidar cómo nos conectábamos a internet donde sonaba ese ruidito del teléfono. Yo realmente estudié toda mi carrera sin tener un acceso a un computador porque yo no tenía económicamente cómo comprarme un computador. Yo tenía que ir a las casas de algunos amigos a hacer mis trabajos, trabajaba en el día, estudiaba en la noche. Cero acceso a internet en mi casa, o sea, eso no era una posibilidad tampoco. Claro. Entonces finalmente yo te puedo decir que terminé siendo ingeniera de sistemas sin tener una conexión a internet en mi casa, sin tener un computador en mi casa. Realmente el acceso a la tecnología, te estoy hablando que eso fue entre el 97, me gradué en el 2002, ya después del 2000 es que empezamos a experimentar un poco más, ya temas de celulares, ya temas de empezó a masificar un poco más. Se empezó a masificar, exactamente, ya de pronto el acceso al computador era un poco más asequible, aunque para mí eso fue más o menos 6, 7 años después, pero sentí que eso era lo mío porque mi desarrollo cognitivo
había como una base en números. empataba. De hecho, hay veces que, por ejemplo, cuando tienes esa base en números, entiendes algo y dices, ah, ya, esto es como si fuera una función, como si fuera, oh, no sé, algo de álgebra y así, ¿no? Y calza, como tú dices, con la base que ya tiene, ¿no? Pero a veces ves otro tema de números, de letras y dices, no entiendo nada. Entonces tú dijiste, ah, ya, estoy en el camino correcto. Exacto, lo sentía. Y Lo sentía. en esas épocas, las bases de las carreras de tecnología, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, alcancé a desarrollar en papel todavía. Yo me acuerdo que mi profesor nos hacía un examen y te decía, escribe un algoritmo que haga esto, ¿no? Y nos da el papel y no era que lo tipeo y lo ejecuto y si compila bacán, ¿no? Pero no, era escribirlo en papel, ¿no? Que de hecho muchos exámenes de certificación son parecidos, ¿no? Así es. En tu caso, ¿cómo eran las bases de la carrera tecnológica en esas épocas? Era similar. De hecho, recuerdo mucho que comenzamos a conocer este modelo de programación en Assembler, que es el lenguaje de bajo nivel en computadores. Así es, tengo el Assembler. Sí, en Assembler, en C++, haciendo jueguitos y flujos lógicos. Digamos que es lo primero que uno, a lo que uno pues, claro, presentar las bases experimentas. de la lógica de negocio y todo eso. Exactamente. Digamos que fue lo que más involucramos en la universidad y bueno, para mí eso era algo, de hecho para mí fue muy satisfactorio porque yo veía que esa carrera decía, wow, o sea, es algo grande, es algo claro, especial, es algo, no, de hecho, no es mecánico, no es operativo, es algo que digamos, no lo hace todo el mundo. Sobresaliente en su momento, ¿no? Porque tiene una cuota de conocimiento que tienes que tener, ¿no? O sea, no cualquiera entiende un algoritmo a bajo nivel y más en épocas donde no hay ni computadoras. ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral? Sí, digamos que mi vida laboral se enfocó mucho a tareas administrativas, que de hecho no te niego que luego fueron interesantes y ya un poco en el grado de madurez cuando empecé a enfrentarme a implementaciones de sistemas ERP donde tú dices, oye, qué chévere saber qué es una depreciación, qué es una contabilización, qué es una liquidación de nóminas, o sea, al final empato una cosa con la otra. otra. O sea, tú ya tenías una base. Claro, porque no todo es programa, ¿no? O sea, no. Tienes que tener una base funcional para saber qué es lo que vas a programar. Exactamente. Entonces, digamos que mi vida laboral empezó con estas partes funcionales, administrativas, pero en la universidad, digamos que ya uno empieza a enfocarse, ¿no? Entonces uno en la universidad también empieza a tomar un poco de foco o de rumbo y tuve la oportunidad de trabajar en el centro de cómputo de la universidad. Ahí, digamos, ese fue tu primer trabajo tecnológico. Fue tecnológico. Okay. Tecnológicamente hablando fue mi primer trabajo donde ya yo, pues, lo que hacía era dar soporte, mantenimiento a los computadores, soporte a los alumnos y pues lo que nos pidiera el jefe del centro de cómputo, pero fue mi primera experiencia ya de manera directa con un área de la tecnología. Realmente yo en tecnología he escalado, he hecho mis pinitos desde el escalón 0 hasta donde este momento Dios me ha permitido estar. Mis primeras experiencias laborales también fueron en la universidad, experiencia con tecnología. Y yo recuerdo que hubo un proyecto que me ayudó bastante, ¿no? Porque en la universidad tú ves desarrollos, pero a nivel académico, ¿no? Pero ya cuando vas al mundo real, pues es como que juegas en el patio de tu casa y lo vas a la selva, ¿no? Agresiva y salvaje. Entonces, mi primer choque fue que al momento de hacer una conexión a base de datos, cuando tenía que procesar millones de registros, se caía mi conexión, ¿no? Porque mi conexión era solo para 1000 unidades, 1000 registros, ¿no? Entonces empecé a indagar y me di cuenta pues que efectivamente en el mundo real la cantidad de datos, la cantidad de información que se procesa es bastante grande, a diferencia de los solamundos que te enseñan en la universidad o que tienes a modo académico, ¿no? Entonces ese proyecto me ayudó a abrir la mente y decir, oye, no, cada proyecto necesita tener una base en seguridad, en performance, en datos, ¿no? Pool de conexiones, etc. Entonces, ¿qué proyecto sientes tú que te hizo dar ese salto de pasar de ser un junior a ser ya de repente un medium en experiencia, en expertise? Digamos que en ese proceso de foco, como te comentaba Samuel, hay algo que en la universidad sí logré afirmar
y era que definitivamente yo no me iba a ir por el camino del desarrollo. Tú dijiste, no, no voy a desarrollar. Claro, en tu perfil era un poco más de líder, ¿no? De estar al frente, de sobresalir, ¿no? Y nos contabas pues, que desde pequeña ibas y liderabas un equipo, le enseñabas a tus amigos. Entonces, digamos que tú te fuiste por el lado tecnológico, pero más que todo gestión. Exactamente. Creo que, Okay. creo que el camino me hizo inclusive inclinarme hacia ese lado, pero también digamos que la oportunidad me dio, me permitió poder identificar, ¿sí? Como todos, yo creo que todos evaluamos cuáles son nuestros aspectos, en dónde somos muy buenos. Sí, tus puntos fuertes. No es un tema de capacidad, yo creo que uno mismo puede explotar sus capacidades. Era un tema más en donde yo era el mejor. ¿Sí? Donde te sentías cómoda. Donde me sentía cómoda y donde yo podía agregar valor, donde de verdad podía potenciar. El tema del desarrollo nunca fue un fuerte para mí fue un ladrillo en la universidad el tema del desarrollo. De hecho, yo admiro a los que desarrollan. Igual en la universidad, digamos que en la universidad propiamente académica y de la vida, tu mente logra esa lógica, ¿sí? Yo tranquilamente puedo trabajar y liderar un equipo para un proyecto de desarrollo y la lógica la tengo y entiendo el objetivo. Claro, de hecho tienes la base. Exactamente, pero definitivamente el tema mío no era el desarrollo, y ahí es donde empiezo a enfocarme un poco más hacia, digamos, la oportunidad me llevó un poco más hacia... He trabajado desde los frentes de infraestructura y he trabajado en los frentes de sistemas de información y aplicaciones, y eso es lo que me ayudó a potenciar, digamos que este recorrido de gerenciamiento de proyectos principalmente, y por ahí es donde siento que definitivamente fue tu camino. Sí, exactamente. Y puedes seguir desenvolviéndote. Así es. Y tu primera experiencia gestionando un proyecto, ¿cómo fue? ¿Te pasó de repente? Porque, por ejemplo, yo también he gestionado proyectos y a veces no venía la gente, porque tú llevas pues un curso, un PMBOK, un curso de gestión de proyectos, algún diplomado, pero ya cuando estás en la cancha hay habilidades blandas que tienes que tener con el equipo para tratar de, no sé, llamarle la atención sin que se te resientan, sin que crees una antipatía, ¿no? O tratar de hacer que el equipo trabaje, ¿no? Porque finalmente, como líder, tienes que hacer que tu equipo trabaje, ¿no? Si tu equipo se va, lo pierdes, se retrasa el proyecto y al final el responsable es uno, ¿no? Entonces, ¿qué retos tuviste en tus primeras oportunidades liderando un equipo y que dijiste, no, tengo que corregir esto, tengo que mejorar esto de acá? Empecé a modular un poco esas habilidades blandas, inclusive trabajando con equipos que no reportaban directamente a mí. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que desarrollaba software, pero yo era ingeniero de implementación y de soporte. Y como ingeniero de implementación, tú finalmente tienes un equipo que no está a tu cargo, pero es el cliente. ¿Sí? Entonces hay unos roles, hay unas definiciones, son personas que ni siquiera trabajan contigo porque son clientes. ¿Sí? Entonces llegas a la empresa, presentas tu rol y bueno, hay un objetivo y un alcance con el proyecto, armas el equipo y comienzas. El enfrentar eso no es fácil. Creo que lo más difícil, no diría que en el ámbito tecnológico, diría que en general es el lograr resultados a través de las personas. De hecho, trabajar con personas es una de las cosas más difíciles que vienen con problemas, vienen con dificultades, problemas económicos, familiares, vienen con un mundo cada uno y sale un problema y todos reaccionan de manera distinta. Así es. Entonces digamos que en esa primera experiencia con cliente logré desarrollar un poco el cómo hago, ¿cierto? Cómo conecto con la gente, cómo en tan poco tiempo. Es diferente cuando trabajas en una compañía. También tenía la oportunidad de liderar proyectos dentro de una organización, pero ya es con las personas que convives, que como mínimo te saludas y te ves a diario, claro, y te conoces y te conocen y ya hay un grado de confianza. Diferente cuando lo haces con los clientes, que también he estado desde ese frente de consultoría, donde tú llegas al cliente y eres nuevo, entonces no conoces a la persona, no conoces su temperamento, no conoces de pronto cómo conectar con la persona. Cómo entrarle. Cómo lograr que esa persona te dé información, logre conectar, logre hacerlos
sus tareas, sus actividades a tiempo, logre conectar con una metodología, que eso es algo también completamente difícil. Los clientes que no tienen este tipo de áreas no encajan con una metodología, con un cronograma, con unos tiempos, con un mapa de riesgos, y lograr conectar eso realmente al día de hoy, te digo, siempre es un reto para mí. O sea, yo no te puedo decir hoy, ya, tengo la rueda inventada, la fórmula mágica, te la puedo contar, ¿no? Realmente eso es el trabajo con las personas, es algo que siempre estás aprendiendo. Que es importante saber escuchar el entorno, conectar con las personas de la manera más rápida que puedas, entrar con conversaciones simples, y conectar con el objetivo de la compañía. Y que los sponsors, los involucrados, los stakeholders, te acompañen desde un inicio para que luego ya tú te puedas ir soltando suavemente, pero que genere esa confianza del otro lado para poder avanzar. Entonces, eso es creo que lo más retador en cada uno de los proyectos, y es retador cuando no necesariamente lo haces con tu equipo, sino con equipos que son Claro, porque diferentes. digamos en el mundo de la consultoría no es que tengas un equipo fijo con todos los roles, ¿no? O sea, tú entras a un proyecto y ese proyecto requiere un recurso de una tecnología súper rebuscada con la que tiene que integrar o pasar algo, y el inicio del proyecto es tal fecha y pues la gente empieza a buscar hasta que encuentran el equipo, consolidan el equipo y te dicen, ya Charlotte, acá está tu equipo, pero tú no conoces a nadie, no conoces al cliente, y qué, digamos, qué cosas has aprendido, ¿no? Cuando te suceden estos escenarios que son muy comunes y muy retadores, ¿qué tips tienes tú para poder sobrellevar esto y que te han funcionado, por ejemplo? Okay. Lo principal es entender qué vamos a hacer. ¿Y ese qué vamos a hacer? A partir del objetivo. Exactamente. ¿Y ese qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Es eso cómo te va a beneficiar a ti. Entonces, cuando tú conectas con el usuario desde, mira, si logramos esto, si me cuentas esto, si, si nos puedes detallar bien el proceso, si entregamos los temas a tiempo, o sea, conectarlo un poco con la necesidad y con lo que va a recibir, como con ese valor que va a recibir luego de la ejecución. Y digamos, tienes que ganarte al cliente y hacerlo consciente del objetivo del proyecto, de lo que se va a alcanzar. Y bueno, definitivamente entre los puntos de contacto cliente-proveedor es donde debería haber una mejor relación. O sea, claro, tú te peleas con el jefe de proyecto de tu contraparte en el cliente y ya ese proyecto se va a ir al tacho, ¿no? O sales tú, o sale el equipo, o el cliente abandona, pero de hecho, pues eso es algo que es muy importante, ¿no? Los puntos de contacto siempre deben tener la mejor relación, ¿no? Así es. De hecho, sí, yo he visto algunos proyectos donde desde el primer día ya había alguna antipatía entre los dos, porque cada uno tiene su temperamento y cuando uno conoce a alguien, me miró mal, me dijo esto, no me respondió el correo, el WhatsApp, lo estoy llamando y no me responde, y ya empieza con eso. Creo que es como una rajita a las bases de esa relación y se empieza a ir cayendo hasta que es insostenible, y si eso es al inicio del proyecto ya te está afectando en fecha, ¿no? Una estrategia ahí súper importante es, y pienso que es una de las características más importantes que por lo menos a mí me ha funcionado, y es ser facilitador, sin tocar los límites que no corresponden en cuanto a un alcance, en cuanto a unos acuerdos, en cuanto a una definición contractual, pero facilitar una comunicación, una conversación, un entregable, un acuerdo, una reunión, un espacio, una conversación. Facilitar es algo que ayuda mucho en el ejercicio de los proyectos, justamente empatando con lo que tú mencionas. Realmente la gestión de un proyecto es orquestar. Yo siempre he dicho que Dios me ha enseñado a orquestar. Entonces está la persona aquí y están todos los especialistas, cada uno tocando su instrumento de la mejor manera posible, nadie lo hace mejor que cada uno, ¿sí? Y de este lado, tú conoces los instrumentos, sabes cómo suenan, no tienes ni idea cómo tocarlos, ¿sí?
No Pero, es tu claro, responsabilidad saber cómo tocar cada uno de los instrumentos, pero sí cómo armonizas claro, tienes que para saber que cuándo empieza finalmente... cada uno, cuándo debe terminar cada Exactamente, uno, a qué nivel tiene que entrar, ¿no? exactamente. Entonces es esa tarea, saber orquestar, y algo que me ha funcionado es ser facilitador, ¿sí? Dentro obviamente de los marcos facilitador, dentro del marco lógicamente contractual y de acuerdos que hay que velar y cumplir también dentro de un proyecto y cliente proveedor. Yo Eso tengo, hablando cliente proveedor. claro, claro. Yo tengo una duda, porque pues, yo te he visto en acción en algunos proyectos y a mí me sorprendía bastante la forma en cómo te daban un proyecto con un tema muy rebuscado en tecnología, ¿ya? Y cuando tú tenías que responder o darle seguimiento, yo te he visto cuestionarle cosas a un consultor muy técnicas, muy rebuscadas, sin ser desarrolladora, y yo dije, wow, yo he visto varios gerentes de proyecto que nada más se, digamos, se preocupan por que la gente esté trabajando, que la gente asista, que la fecha del entregable se cumpla, que le presente al cliente, pero pues cuando tú no conoces técnicamente, el desarrollador te dice, no, eso me va a tomar una semana, ¿no? Cuando le puede tomar 1, 2, 3 días a lo mucho, ¿no? Pero yo te he visto entrar a un nivel que yo he dicho, wow, ¿en qué momento Charlotte se convirtió en una experta en este tema, ¿no? Y claro, de hecho, una de las principales virtudes de un gerente de proyecto, pues, es poder, digamos, liderar y controlar al equipo, ¿no? Porque si todos se te desbandan y tú no sabes, no, de repente sí, eso puede tomar una semana, ¿no? Pero el cliente que también conoce el tema te dice, oye, ¿cómo va a tomar eso una semana, ¿no? Y el que queda mal es uno como gerente de proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para poder empaparte tanto y conocer tanto del tema? Es algo que a mí me dejó sorprendido muchas veces. Cuéntanos cuáles son tus metodologías, cómo haces, buscas, googleas, chat GPTeas, ¿cómo haces? Sí, mira, Samuel, hay una característica particular y de hecho he tenido los dos frentes, este que tú me mencionas, y he tenido líderes donde me han dejado ver que de pronto bajo mucho la microgestión, pero para mí es importante el resultado. Y el resultado, ¿sí? Depende de esa fase previa o antes. Cuando me enfrento a un proyecto, me empapo del proyecto. Yo literalmente sí me leo la documentación propia de participe o no participe del proceso de construcción, de preventa, pero siempre me empapo y luego alineo muy bien los roles que tengo internamente y también hago mis contrastes con el equipo. Hay temas técnicos, que sí, hay temas técnicos que conozco en alto nivel, no bajo nivel, y he participado en proyectos como portales B2C, B2B, donde hay un backend muy fuerte a nivel de infraestructura, de servicios cloud, de integraciones inclusive, y que hay un detalle que es muy técnico, muy especializado, donde yo digo, yo nado, pero no me voy a meter en el centro del mar porque me voy a ahogar, más sin embargo sí me involucro en el contexto, en el concepto y en el resultado. ¿Sí? La experiencia en diferentes proyectos e industrias también me da un poco el bagaje de conocer sin hacerlo, ¿sí? Dentro de las mejores prácticas. Y si hay algo que no tengo claro, lo pregunto, lo investigo y lo consulto para poder debatirlo un poco, ¿sí? Argumentarlo y llegar a un buen acuerdo, pero lo que tú dices es importantísimo poner sobre la mesa siempre que te vean que conoces, Claro. ¿sí? Porque es la mejor manera como la otra persona dice, uy, wow, espérate, aquí no puedo de pronto decir cualquier cosa, sino hay una posición de argumentación, de conocimiento y eso lo hago, digamos, mi estrategia ha sido un poco eso, porque me preocupa el resultado. Es muy importante que el cliente finalmente reciba eh, lo que espera recibir. Sé que muchas veces no logramos el 100, pero sí me preocupo en que sea el mayor porcentaje y que haya un entendimiento del lado de todo el equipo para que también nos orquestemos. Inclusive esas estrategias son buenas hacerlas en equipo porque también nos alinean a todos. ¿Sí? No solamente a uno, sino que todos también llegamos a un contexto general donde decimos, ok, como que
he escuchado conversaciones de mi equipo como, ay, ven, eso yo no lo tenía tan claro, pero nunca lo había preguntado tampoco. ¿Sí? Entonces, ese trabajo mancomunado en equipo creo que me ha dado un muy buen resultado. Claro, de hecho, se dice pues en la tecnología que no puedes dar nada por asumido, nada por sentado. Exacto. No puedes suponer nada porque virtualmente puede tener muchas excepciones. Ahora, hablando de gestión de proyectos, yo siempre tengo esa duda porque hay muchas metodologías para gestionar un proyecto. Nosotros pues hemos visto el camino, pues el PMBOK, luego salieron todo el tema de las metodologías ágiles. SAP sacó su propia metodología que combina una metodología ágil con una documentación. Algunos se van al extremo y se van 100% ágiles, pero descuidan parte de documentos importantes que son vitales para el proyecto o que de repente el cliente espera, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para elegir una metodología? Definitivamente que hoy en día no es posible de repente elegir una sola metodología y adaptarse, ¿no? Entonces, ¿qué parte de metodologías tú utilizas para un proyecto o cómo es, o tú tienes tu propia metodología que trae una parte ágil, una parte cascada, una parte del PMBOK? ¿Cómo haces para poder gestionar un proyecto de manera eficiente? Mira, Samu, aquí hay una combinación. Yo te diría que esto es una combinación de las metodologías, el sentir del mismo proyecto que se da desde el proceso de la preventa, porque hoy en día las preventas ya venden metodologías y ya enfocan al cliente en una metodología, lo que hace que cuando uno asume la gerencia de un proyecto debas involucrarla porque ya está como parte de una promesa de valor. Claro. Y tu experiencia, ¿sí? Ya la experiencia del equipo y digamos lo que te menciono, les marca a uno a definirlo. O sea, realmente yo te digo, no, tampoco tengo una receta. Cada proyecto yo digo, oye, acá esto es nuevo, lo aprendí, genial. Esto lo hice, tal vez aquí funcionó mejor. Y realmente no hay una definición clara, pero sí te digo que es orgánico. Entonces, hay equipos que manejan muy bien la metodología y te va bien involucrando ciertas herramientas. Por ejemplo, yo combino mucho el tema del Scrum con los proyectos tradicionales, con la metodología PM tradicional, dando prioridad específicamente a la documentación clave que agregue valor. ¿Sí? Hay ciertas documentaciones que digo, en realidad le vamos a invertir tiempo a esto y nadie lo va a leer, nadie lo va a utilizar. Realmente son documentaciones claves y las documentaciones claves Scrum nos ha enseñado propiamente a paquetizar y a tener clara la ruta de los entregables. Entonces esas especificaciones funcionales son supremamente claves. El tema de los controles de cambio, el tema de las actas y acuerdos, el cronograma y el seguimiento, o sea, hay cosas de la metodología de proyectos tradicional que definitivamente funcionan y son tú, más que un derrotero, ¿sí? Más que decir con qué no voy a defender, es más bien cómo mostramos el avance del proyecto y cómo en un momento de crisis o de caos, esa documentación nos pone a todos en un punto de decir, uy, sí, nunca lo dije, o de pronto sí estaba y no lo incluimos. ¿Sí? Claro. Es eso, realmente son herramientas que nos ayuden a. Y pues las herramientas colaborativas también dependen mucho del equipo, no con todos los equipos utilizo las mismas. Todo depende del expertise del equipo y si el equipo se adapta. A veces se enredan con la herramienta, entonces uno también tiene que ser práctico y decir, ven cómo genero aquí un control, un acuerdo, un seguimiento, sin generarles caos porque son muy chiquitos y de pronto no manejan muy bien las herramientas colaborativas. Entonces realmente te digo, sí, es un mix, sí es una combinación y va muy orgánico a cada proyecto, combinando el estilo del cliente y también el estilo del equipo. Siempre en la gestión de proyectos y más que todo en las implementaciones, hay un tema que muchas personas no le ponen mucha importancia, que es el caso de la resistencia al cambio de los clientes, ¿no? Y de hecho también hay algo relacionado a eso que es la gestión del cambio. O sea, que el desarrollo, el producto que tú acabas de desarrollar con un equipo, que te has amanecido, que te has trasnochado, y cuando ya lo terminas,
y el cliente no lo quiere utilizar. ¿Te ha tocado esos escenarios? ¿Cómo has logrado hacer que esa gestión del cambio sea eficiente y convencer al usuario que lo que él mismo definió que tiene que utilizarlo? Y muchas veces el usuario mismo participó en todo el proceso, pero dice, no, pero falta esto, nos olvidamos de esto. No, pero que esto, no, pero... Y lo suelta a veces ya un día antes de productivo o en productivo. Entonces, ¿cómo manejas tú esta gestión del cambio? Dentro de la metodología, la gestión de cambio no es parte de nuestra responsabilidad dentro del proyecto. No es directamente nuestra responsabilidad. Pero sí hace parte, esta responsabilidad sí hace parte del equipo sponsor y líder del proyecto, ¿cierto? Que lidera las áreas. Sí es nuestra responsabilidad ponerlo en el mapa de riesgos, ¿sí? La probabilidad de la no apropiación, del no uso, de una mala especificación, ¿sí? Que finalmente lo que hago hoy garantice que va a mejorar y no sea una definición. He tenido proyectos donde la definición es tan personal y tan particular que le funciona solo a esa persona, se va la persona y murió el proyecto, porque son soluciones que al final son personalizadas, no el proceso sino la persona. Claro. Y esa es nuestra responsabilidad también como gerente de proyectos, ¿no? Al final, internamente, nuestro cliente interno nos puede pedir, o a nivel de consultoría, nuestro cliente nos puede pedir, porque también, digamos que en el mapa de riesgos podemos visualizar, digo yo, desnudar un poco el valor que eso pueda tener. Y en el mismo mapa de riesgos tiene que estar el tema de la gestión de cambio y hacer responsable, ¿cierto? Empoderar a la persona responsable, que es el líder normalmente de las áreas. Se dicen que el área de talento humano debería aportar como su cuota, así como su cuota, una metodología, inclusive una parte de su presupuesto para eso. No lo he visto hasta el día de hoy en mi carrera. Nunca he visto que talento humano se apropie del tema propiamente dicho, pero sí el líder del área solicitante. O sea, es responsabilidad de él. De hecho, esto tiene que estar muy anclado al presupuesto y al retorno, ¿cierto? Que ese proyecto debiera tener. Entonces, digamos que hasta ahí lo hemos hecho, haciendo hincapié en lo importante en los comités también mencionándolo, involucrando también la importancia sin hacernos responsables, porque he estado participando en proyectos donde finalmente somos responsables, pero eso en mi experiencia nunca ha sido asertivo. O sea, claro. Gerente de proyecto, gestionar la gestión de cambio con un área donde no es tu gente, claro. No es tu presupuesto, en realidad no, a mí no me ha funcionado. O sea, y la metodología también lo dice clarísimo. O sea, ¿cómo cambia la gestión de los proyectos? Porque tenemos un gestor por el lado del proveedor, el que lidera el equipo de desarrollo, pero también tenemos su par en el lado del cliente, que es el que compra la tecnología y que es la contraparte, ¿no? Y tú has tenido la oportunidad de trabajar en ambos roles. ¿Qué tanto varía? Porque en este caso ya no tienes que controlar un equipo, sino un proveedor, que está el riesgo de que te abandone, de que se le renuncie a la gente y te empieza a retornar a ti, y tú tienes que reportar a un área usuaria, a una gerencia, y en esa posición sí te toca a veces la parte de la gestión del cambio. Entonces, ¿qué tanto varía la gestión desde el punto del proveedor al punto del cliente, desde el lado del cliente? Cuando gestiona un proveedor. Claro, cuando tú estás del lado del cliente y existe el proyecto y ese proyecto lo desarrolla un tercero, pero finalmente frente a la empresa, frente al área usuaria y a tu gerencia, tienes que dar resultados. Claro, ahí digamos que en ese aspecto sí comprendo bien tu pregunta. Cuando te refieres a la gestión del cambio, ¿es al cumplimiento del proyecto o a la apropiación de la solución al interior? Sí, la adopción. El usuario, la adopción. Ok, ahí la adopción igual la acompañamos, pero involucrando, ¿cierto? Involucrando siempre a la cabeza de área. Es decir, el primero que tiene que estar convencido de que el proyecto se necesita, que definitivamente le aporta un valor, una mejora al proceso, es la cabeza del área. ¿Sí? Luego que esta persona está convencida del tema, ya podemos trabajar eso. El compromiso. Exactamente. Y de hecho siempre en las presentaciones de avance, en los riesgos,
Siempre pone el Siempre. compromiso de los líderes del proceso, Es- la alta gerencia, etcétera, etcétera. Exactamente. ¿Te ha tocado lidiar con proveedores difíciles? ¿Cómo han sido esas experiencias de retrasos de repente o algo parecido dentro de la metodología del proyecto? Bueno, de hecho, hay una frase que dice que el mejor jefe de proyecto es aquel que se enfoca en la gestión de riesgo, ¿no? De asegurarte de ir delante del equipo, ¿no? Limpiando el camino, ¿no? Asegurándote de que todos esos riesgos sean mitigados para que el equipo pueda avanzar con sus tiempos. Entonces, ¿qué experiencia tienes en esta fase del proyecto, la parte de gestión de los riesgos? En esta parte de gestión de riesgos, hablando de proveedor, mmm, hablando de proveedor, definitivamente el tema uno de poner sobre la mesa los posibles riesgos y pensar desde el inicio del proyecto qué podría llegar a generar un impacto en el proyecto importante que afecte finalmente alguno de sus principales objetivos, que es el alcance, el costo o los tiempos. De hecho, en esa parte tienes que hacer una especie de simulación, ¿no? ¿Qué es lo que puede fallar? ¿Qué es lo que puede faltar? Porque como a veces eso te das cuenta en el camino, entonces en tu mente tienes que estar simulando, allá van a necesitar esto, luego se viene este módulo, esta integración, esto y lo otro. Entonces hay un trabajo de simulación del futuro del proyecto, del desarrollo para poder, digamos, corregir o poner el parche a priori, ¿no? Digamos que en esa misma preparación, como tú lo mencionas, uno debe poner los supuestos. Uh-huh. ¿Sí? Creo que en la vida y en los proyectos nada es obvio. Uh-huh. Nada es obvio. Claro, nada es. Y los supuestos siempre deben ser lo suficientemente transparentes. Cosas tan sencillas como me renuncia la persona, no, pero es un riesgo. ¿Qué pasa si me renuncia el key user, que es el que conoce el proceso, que es el que entiende el detalle y es el que realmente nos puede dar la minucia para poder desarrollar la solución? Entonces, el tema de especificar esto muy bien desde el inicio y poner los supuestos sobre las mesas en ambos frentes y qué acción podríamos tomar en respuesta de si esto llega a suceder es una base importante de inicio y una medición en el tiempo. ¿Sí? Que hay que irlo midiendo, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que en cada punto de los proyectos se pueda llegar a presentar para que estemos listos y nos permita reaccionar? Finalmente pasa que en la definición del alcance faltaron detalles y esos detalles involucró unas tareas, unos tiempos y un tiempo material de equipo adicional. Si estoy del lado del proveedor, pues tendremos que resolverlo con más personal para cumplir con los tiempos. Si estoy del lado del cliente, exigírselo a mi proveedor. ¿Sí? Finalmente, si estaba sobre la mesa y no lo dimensionaron, pues, ¿cómo lo vamos a resolver? Pero no me castigues, ¿sí? No castiguemos el avance del proyecto. Es lo más importante, es decir, no podemos pasar los supuestos y ir haciendo la medición en la línea del tiempo del proyecto para ir viendo qué probabilidad se puede ir presentando cada uno de ellos. Claro, de hecho, por lo que mencionas, entonces, esta gestión de riesgos no parte desde la ejecución del proyecto, sino desde antes. Correcto. Porque si pones un supuesto, ya estás mitigando riesgos, ¿no? Así es. Y probablemente esa sea, digamos, la parte más importante de la mitigación de riesgos, porque cuando ya inicié el proyecto y no pusiste esos supuestos, ya perdiste. Ahí puede generarse un caos exactamente en cómo resolver y claro, ya estás en negativo. Exactamente. La inteligencia artificial ya vino para quedarse. ¿Cómo crees tú que está impactando a la gestión de proyectos, a la gestión de toda un área de tecnología? De hecho, se mencionaba de que probablemente en un futuro los desarrolladores como los conocemos hoy en día tiendan a desaparecer. Ahorita tú vas a cualquier IA, le pides un desarrollo básico, intermedio y te lo entrega. O sea, no te implementa un ERP, pero hace desarrollos y tenemos el tema low-code. ¿Cómo ha afectado esto los tiempos de implementación, de ejecución de un proyecto tecnológico? ¿Y cómo crees tú que va a ser la tendencia a futuro? ¿Van a desaparecer los desarrolladores con inteligencia artificial? ¿O tú crees que nada más va a transformarse ese rol y potenciarse con inteligencia artificial?
Pienso que la inteligencia va a potenciarnos muchas cosas. Al final la inteligencia hace lo que nosotros humanamente ya hacemos. Para mí el diferenciador es el tiempo. ¿Sí? Entonces no es lo mismo desarrollar un código con mi capacidad y mi inteligencia, me va a tomar un tiempo, que si yo le pregunto a la IA. Entonces el tiempo de respuesta va a ser inmediato, pero finalmente pienso que el diferenciador es el tiempo. Aquí el plus importante con la IA es que va a potenciar realmente, nos va a potenciar realmente en la ejecución de las tareas en general. Te cuento, hace 15 días estábamos haciendo un proceso de selección de una BAT para la compañía. Entonces, sabemos que una BAT es un desarrollador propio dentro de las plataformas de SAP. Y yo decía, wow, quiero hacer una prueba técnica de conocimiento, pero yo no soy ABAT, ¿sí? Conozco el tema, entiendo del tema, sé que podemos resolver con una ABAT, pero no desarrollo una ABAT. Pues nada, GPT, y preparé una prueba GPT con las respuestas además, porque pues yo no soy ABAT, entonces una pregunta para mí pudiera o no ser acertada la respuesta, y preparé una prueba sin necesidad de hacer lo que hubiera tenido que haber hecho antes, haber conseguido una BAT conocido de repente de una y haberle dicho, ven, dame una mano, ayúdame a hacer una prueba y además contéstame la prueba para yo poder, eso en tiempo, y te digo, y disponibilidad también, la disponibilidad de la persona, exactamente, aquí lo resolví en mediodía. Entonces, creo que en un rol general, inclusive en posibles alternativas y soluciones, ya la IA nos lleva inclusive a mirar cómo podemos abordar a nivel de alternativas y soluciones un problema, y también, digamos, desde el lado de proyectos, no solo ejecutar, sino también ser propositivos desde un inicio, ¿no? No sé, Samuel, si te ha pasado en esa experiencia tecnológica, digamos que aparte de la gerencia de proyectos, he liderado áreas de tecnología y me veo muy expuesta a que el usuario no pone sobre la mesa su problema, él pone la solución. Entonces tú vas a decir, el computador está muy lento, por favor me reemplazas el computador, me compras otro. Espérate, ¿qué te pasa? No, es que no me va a dar Excel. Ok, no es necesario reemplazar toda una máquina porque no te abre un Excel, ¿sí? Entonces el usuario nunca llega a ti con el problema, llegas con lo que para él es la solución. Y ahí está el expertise de nosotros técnicamente en decir, no, espérate, probablemente podemos hacer A o B o C sin necesidad de hacer una inversión de un activo fijo solamente por una solicitud de un usuario que donde no ahondamos, pues no era la solución que se esperaba. Entonces, yo creo que la IA inclusive nos puede ayudar a apalancar alternativas de solución y que desde el lado de gerenciamiento también tengamos otras posibilidades que nosotros a nivel de todo lo que existe hoy de pronto no esté en nuestra experiencia y no lo podamos inclusive exponer o poner sobre la mesa. Entonces pienso que definitivamente sí, lo que va a hacer es potenciar nuestra tiempos de respuesta, puede potenciar inclusive la calidad de los entregables. La IA en automatización es uno de los campos que está avanzando bastante rápido y las pruebas generalmente es algo en que muchos proyectos, muchas empresas pues cometen errores, ¿no? Donde más adolecemos en un proyecto, así es, y donde lo sentimos en productivo. Efectivamente. Y ya que hablaste de contratación de personas, ¿qué criterios utilizas tú para contratar a alguien? ¿Ves más sus habilidades técnicas, sus habilidades blandas, un equilibrio? ¿Cómo hace Charlotte para decidir entre múltiples candidatos cuál de ellos quiere trabajar? ¿Con quién quiere trabajar? También es un mix, creo que la experiencia también me ha dado a generar un punto de equilibrio. Tecnológicamente hablando, los perfiles tecnológicos necesitamos un nivel de conocimiento importante, ¿sí? Nuestro accionar, nuestro hacer es muy especial, es muy técnico, es muy específico, es muy especializado. Entonces definitivamente si vamos a contratar a un desarrollador en BTP, pues tiene que conocer de BTP. La mejor forma de conocer que ha desarrollado en BTP es con base en los proyectos, ¿sí? Que haya podido experimentar, pero también son importantes las habilidades blandas.
¿sí? Dependiendo de los perfiles. No Y lo mismo dependiendo del proyecto también. claro, no es lo mismo contratar a un desarrollador, sus habilidades blandas, a un gerente de proyecto, a un líder técnico, a un funcional, a un cubas. Entonces digamos que la experiencia también te da qué necesitas a nivel de habilidades blandas de cada uno de los perfiles, digamos que eso también la experiencia ya te lo da, y el conocimiento que pueda tener en base a su experiencia. Tecnológicamente hablando, nuestra experiencia es más medida, nuestro conocimiento es más medido en la experiencia inclusive que en los mismos estudios. ¿Sí? Sí, no, Yo definitivamente. aquí en este campo de SAT, por ejemplo, al principio yo decía, no, deben ser ingenieros. No, yo he tenido consultores a ingenieros civiles, médicos, contadores, que estudian pedagogía de niños. O sea, realmente el mundo de la tecnología, yo lo mido más a nivel del conocimiento basado en su experiencia que inclusive en los estudios. Claro, definitivamente. De hecho, la tecnología está llegando a todos lados. Cada empresa, startup o corporación grande necesita por lo menos un Excel, un correo corporativo, una página web o algo así, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la tecnología va tocando a más gente y hay gente pues que de repente la parte tecnológica no había sido su primera opción de carrera profesional, pero en el camino se dio cuenta que le gustaba, que lo hacía bien y pues sí, definitivamente. Lo más común son los funcionales FI que son contadores, ¿no? De hecho, hay bastante y lo hacen bien pues, de su campo y generalmente los que tienen mayor expertise piden ese perfil, ¿no? Una parte funcional, contable, financiera, ligado también a la tecnología, ¿no? Ahora ya si te especializas más en la tecnología ya la rompes, ¿no? Así es. Y digamos que ya sabemos en toda capacitación, doctorado, diplomado, nos dicen que si no innovas vas a morir como empresa, ¿no? Y nos ponen el ejemplo de Kodak, de Blockbuster y de otras compañías que pues desaparecieron por no innovar. Entonces, dentro de la gestión de proyectos, a veces es un poco complicado porque estás con los tiempos y la gente está más preocupada en cerrar una etapa, en entregar un sprint, que en investigar, en innovar. ¿Cómo manejas tú esa parte de la innovación? De que tu equipo, de repente tienes un equipo fijo con algunas variables, eh, pero tienes que enfrentarte a nuevas tecnologías. Yo hasta ahorita no he visto otros proyectos que sean iguales. Siempre cada uno tiene una tecnología nueva, una integración nueva o algo distinto que no puedes tener un template y decir, hago copy-paste a todos, ¿no? Y pasa, ¿no? ¿Cómo haces tú para impulsar a tu equipo o para gestionar la innovación dentro de la gestión de proyectos? Bueno, esta parte de innovación, de hecho, la veo más alineada dentro del rol de gerencia de tecnología. ¿Sí, Joel? Innovar, bueno, innovar, dice uno, bueno, ¿qué es innovar? Es crear algo nuevo, no necesariamente. Y innovar también puede ser mejorar algo que ya existe. Sí, sí. Y la innovación va muy orientada al objetivo estratégico de la compañía. Entonces, digamos que en ese aspecto yo conecto más con la estrategia de la compañía. Yo me atrevería a pensar que nosotros, desde el frente de tecnología, como gerentes, somos más apalancadores de la innovación que muchas veces los propositivos en la innovación. La innovación nace y mueve más a la compañía y al core estratégico de la compañía, donde dicen, no sé, si es una empresa de tecnología, ¿sí? Entonces nosotros cómo empezamos a involucrar IA, los prompting, que esto es algo que está empezando, el machine learning, cómo hacemos que de pronto el área de soporte de tecnología sea más ágil, entonces generamos aquí un chat interno con una base de conocimientos para que el usuario final sea un poco más autogestionador en temas de resolución de problemas, cómo a través del análisis de datos, del Big Data, puede llegar a tener información importante la gente que analiza esa información a nivel del core de negocio, donde pueden llegar a involucrar nuevos productos que finalmente le generen ingresos a la compañía o un nuevo portafolio, una nueva línea de negocio. Entonces realmente desde la tecnología
yo veo que nuestra actuación es más apalancador de la innovación, porque cuando resultan estas aristas de qué hacemos porque yo necesito saber cuál es el producto que más se vende o cuál es el que más rentabilidad nos da o cómo nos están leyendo en nuestros portales e-commerce, B2C, B2B, y qué es lo que está pidiendo el cliente frente a lo que yo estoy realmente ofertando. Ahí nosotros apalancamos ya con soluciones tecnológicas para que finalmente esas decisiones puedan ser tomadas y de ahí nazcan nuevas cosas o probablemente mejores. Yo lo veo desde ese punto de vista. Samu, al interior del equipo, la innovación siempre está como que estemos muy a la vanguardia de las soluciones, para que utilicemos plataformas, arquitectura, infraestructura que realmente sea escalable, que realmente nos permita generar esta metodología de microservicios para que sea un poco más fácil y maleable cuando tengamos que hacer un cambio, o un control de cambio, una gestión de cambio. Eh, pero ya innovación visto a la organización lo veo más de esa manera y digamos que hasta ahí he tenido la oportunidad de participar. Propiamente dicho, decirte que desde el lado de gerenciamiento de tecnología haya aportado una innovación al negocio, de manera propositiva, no, pero sí apalancando bajo las herramientas tecnológicas para que finalmente esas decisiones se tomen y luego seguramente la gestión o la ejecución también la tendríamos que apalancar con tecnología. Generalmente las empresas que más invierten en tecnología son las empresas grandes, corporaciones o multinacionales. Pero startups, empresas pequeñas que empiezan, también requieren de tecnología. De hecho, se dice que uno de los pilares para una startup siempre va a ser, aparte de la parte financiera, comercial, corre negocio, de la parte tecnológica, ¿no? Ahora, hoy en día, negocio que no tiene presencia en redes sociales, en internet, o digamos una base de tecnología, pues le va a ser bastante difícil competir porque ya está hecho casi un estándar. ¿Qué recomendaciones tienes tú para estas empresas pequeñas o estos dueños de negocio, estos empresarios que de repente tienen su core negocio comercial, importaciones, pero que no se apalancan de la tecnología? ¿Qué pasos o qué recomendaciones tendrías para ellos para que ellos puedan ir involucrando y potenciando su negocio en tecnología? ¿Por dónde podrían empezar? Okay. La presencia definitivamente en las redes sociales es algo que da visibilidad. De hecho, me encanta el logo. No he entendido el logo de Mercado Libre. Y en el último comercial muestran cómo dos personas antes en el universo se dan la mano, y cómo hoy se transacciona de una manera, sí, impresionante a través de Mercado Libre sin necesidad siquiera de moverte de tu lugar de donde vives, sin conocerte con las personas, estás ofreciendo servicios. Definitivamente las startups tienen que apoyarse de las redes sociales para que tengan una presencia y una visibilidad de su marca y que esa visibilidad también vaya creciendo con la experiencia de los clientes que van ganando y que eso también lo vayan mostrando. Entonces, definitivamente diría yo que hoy en día... Es un punto de partida. Sí, debe ser un punto de partida. Realmente es la manera como hoy cualquier emprendimiento es visualizado, y es visto, y de ahí para arriba se viene pues todo lo que se viene cuando te visualizas a través de las redes sociales. ¿Cómo ves tú la evolución de la tecnología en los próximos años? ¿Y cómo crees que afecte esto a todo el ecosistema tecnológico que conocemos hoy en día? ¿Crees que va a impactar bastante fuerte? Ya nos comentaba de que sí va a reducir los tiempos, ¿no? Pero, por ejemplo, SAP menciona que los pilares de la tecnología van a ser IoT, Machine Learning, Blockchain, Analíticos, Big Data. Entonces, ¿cómo ves tú que esto va a cambiar el mercado y podría de repente hacer que las empresas pequeñas puedan acceder a la tecnología de manera más económica, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos herramientas low code, no code, con las cuales un empresario o de repente con un junior podría hacer desarrollos más sencillos, más básicos. Entonces, si una empresa tendría que iniciar, digamos, a incluir tecnología dentro de sus procesos, ya sabemos que parte del core financiero, contable, para poder cumplir las exigencias del gobierno, ¿no? Que eso pues sí o sí van a tener, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas empresas que no tienen su core automatizado, ¿no?
sea, por ejemplo, me ha tocado ver algunas fábricas, son empresas medianas con un crecimiento fuerte, pero cuando te sientas con ellos, no tienen ni correo corporativo, no tienen de repente un back office consolidado, ¿no? Entonces, ¿por dónde podrían empezar a incluir tecnología? Ya nos mencionabas que el primer paso son las redes sociales. ¿Cuál sería el siguiente paso? Hablando de hacia dónde vamos y ese siguiente paso de las compañías, está esta parte de las redes sociales, está las herramientas colaborativas. Hoy definitivamente todo tu contacto con clientes es remoto, tus comunicaciones vía correo, vía WhatsApp, ya la telefonía propiamente dicha, telefonía fija, ya es algo que realmente no es práctico. Pienso que los primeros pinos de este tema de estas empresas, startups, pues tendrían que estar direccionadas con estas... Comunicación con los usuarios. Exactamente, y la comunicación pues, remota que tenemos a través de las herramientas, sean las de Google, sean las de Microsoft. A nivel, digamos, del crecimiento de estas compañías a nivel de la tecnología. Con respecto a hacia dónde nos vemos, yo pienso que la tecnología cada vez es más fácil. O sea, te contaba que yo arranqué en el centro de cómputo de la universidad. De hecho, yo hacía trabajos por fuera ensamblando computadores para ganar dinero porque necesitaba ver cómo pagar mis estudios, cómo avanzar con mi nena. Y ensamblar un computador en ese tiempo, a cómo veo que lo ensamblan hoy en día, yo digo, wow, o sea... Claro, ahora nomás es enganchar los tornillitos. O sea, es más, un servidor. Es armar un Lego. Exactamente. Un servidor, hacer el mantenimiento de un servidor, antes para mí era un tema wow, hoy en día es impresionante. O sea, la tecnología cada vez está evolucionando para que cualquier persona la gestione, la administre y lo haga. Cada vez está siendo más asequible, ¿sí? Está siendo móvil, entonces no necesitas tener un servidor en tu casa ni contratar un hosting chiquito. Ya fácilmente con estas herramientas cloud tú tienes montado un file server, compartes información, te levantas una página web, tienes visibilidad, levantas tus redes sociales, empiezas a vender un producto, monetizas, haces un podcast. O sea, realmente la tecnología hacia donde vamos da mucha información, y si humanamente tú utilizas muy bien esa información, de verdad que puedes potenciar bastantes cosas. Cada vez es más fácil. Pienso que cada vez somos muchos más los involucrados sin necesidad de que seamos ingenieros involucrados en la tarea. Cada vez está siendo mucho más fácil. Claro, sí, definitivamente que claro, en el futuro tú ves que la tecnología va a ser más sencilla y eso va a ayudar a las empresas a que puedan acceder más fácil a las cosas. Sí, definitivamente pues yo veo pues, videos en internet donde mucha gente te ofrece cómo vender con un par de clics y todo eso. Porque de hecho, para empezar está bien, ¿no? O sea, yo creo que para empresas que están iniciando hay muchas opciones ahora más que antes. Antes, pues, hacer una página web era buscar a alguien que sepa hacerlo. Así es. Luego el tema del hosting y el certificado digital y luego las actualizaciones. Entonces era todo un tema muy costoso, ¿no? Ahora ya hay muchas soluciones, como mencionas, que en un par de clics te lo dan, que para iniciar está bien, ¿no? Pero de repente sí sería importante que tengan un roadmap, ¿no? Porque a medida que vas creciendo, la empresa misma va requiriendo cosas más avanzadas, ¿no? Pero sí, definitivamente que ahora es mucho más fácil la tecnología y apunta a seguir trabajando, yendo en ese camino de ser más sencilla todavía, como mencionas, y pues sí, es una buena observación el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, los profesionales tecnológicos de ahora en adelante van a tener que centrarse un poco más en cómo administrar la tecnología, ¿cierto? Más que ya enfocarse en desarrollar o en algo más técnico, pues ahora pues están los prompt engineer, ¿no? Que tienes que saber cómo sacarle el jugo a la IA. Exacto. ¿No? Y pues ahora es más sencillo, ya no tienes que codear, ya tienes que investigar, que la librería, que el driver, que todo esto, sino ahora simplemente saber cómo utilizar la tecnología, ser como un facilitador entre tu usuario, tu proceso y la IA que te puede generar una tecnología. Entonces, definitivamente eso
hace que sea más fácil. ¿Qué mensaje tienes tú para aquellas personas que están iniciando en la carrera tecnológica, ¿no? ¿Qué mensaje tienes para los que ya están de repente con un proyecto ahorita que no llegan las fechas y personas que no ven tan bien, que pues gerencian un área de tecnología? ¿Qué mensaje tienes para ellos? Definitivamente nosotros como líderes de tecnología tenemos un rol estratégico, jugamos en una compañía en un término de confianza donde realmente apalancamos con el conocimiento que tenemos de las diferentes herramientas y soluciones para que finalmente las empresas puedan no crecer. Una empresa no es por la tecnología, pero la tecnología sí apalanca, facilita, eficienta e inclusive abre proyecciones adicionales. Entonces definitivamente nuestra responsabilidad a nivel de las empresas y el rol que cumplimos es que podamos poner ese conocimiento, ¿sí? Esa experiencia que tenemos al servicio de las compañías para que las compañías definitivamente con esa herramienta puedan articular y puedan finalmente alivianar procesos, automatizar inclusive tareas operativas. Inclusive algo que me gusta promover en las compañías es que las compañías tienen cargos de analistas de, y uno ve y no son analistas, son no analizan nada. No analizan nada, son personas completamente operativas, y cómo nosotros desde la tecnología sí podemos aportar para que lo operativo lo podamos resolver a través de soluciones tecnológicas y realmente las personas, que es nuestro plus, realmente analicemos, ¿sí? Que esas personas realmente aporten en nivel de análisis en los resultados de sus áreas. Hablando de analistas, tenemos muchos cargos más estratégicos en donde se les debe facilitar temas de dashboard para tomas de decisiones, en donde la experiencia del cliente hace que diga yo quiero con esta empresa porque los tiempos de entrega me los cumplen, porque la promesa de valor me la cumple, y no necesariamente es que la tecnología lo haga solo, ¿no? Yo siempre he dicho que esto es una combinación entre el usuario, el proceso, apalancado con la tecnología. La tecnología sola no nos resuelve nada, ¿sí? Pero cuando apalanca el proceso y a la persona, se logran resultados especiales. Definitivamente nosotros desde el área de tecnología, y también lo digo acá con un mensaje muy sentido en mi corazón, nosotras, las mujeres, también nos hemos empoderado muchísimo en este ámbito de tecnología. No es fácil para nosotras, este mundo es un poco más masculino que femenino, pero también siento que las mujeres ya empoderamos y ya también tenemos una posición importante técnica, técnica gerencial dentro de las áreas, donde también aportamos una muy buena porción en este medio que es completamente importante y que definitivamente nosotros como apalancadores venimos a servir, ¿sí? Que a través de ese don que tenemos podamos proporcionarle a la empresa o facilitarle, ¿cierto?, esas alternativas para poder que a través de la tecnología puedan explotar la información, puedan explotar los datos, puedan explotar innovaciones, nuevos productos, que puedan explotar toda esa cantidad de datos que hay en compañías que definitivamente uno ve que pasan los datos simplemente para reportes financieros, pero que no se explotan esos datos realmente para potenciar nuevas líneas de negocio, inclusive mejoras internas, y que cada uno de los roles se ocupe un poco más, no operar simplemente, sino apoyar realmente en sacar todo el negocio adelante impulsado por la tecnología, ¿no? Exactamente. Mejorar procesos, optimizar, más que simplemente hacer desarrollos o darle un soporte técnico a una infraestructura. Exactamente. Las áreas de tecnología tenemos que trascender de ser operativas a realmente apalancar la estrategia del negocio. Hacia eso nos debiéramos concentrar, y que ese sea el reto, de las gerencias de tecnología, fuera de los temas de ciberseguridad que nos los tocamos, que hoy es uno de los retos también supremamente álgidos sobre las mesas e importantes, sí, a nivel de tecnología. Tú, dentro de una gerencia de tecnología, que de hecho has estado en varias gerencias de tecnología, ¿cuáles son los dolores más frecuentes que te encuentras cuando tomas una gerencia de tecnología?
los dolores más frecuentes. Uno de las cosas que más me encuentro es que las empresas, tecnológicamente hablando, no están preparadas. Entonces se encuentra uno con un portafolio de soluciones, de aplicaciones, de integraciones, de infraestructura desactualizada, lo que hace que el área de tecnología termine operando y manteniendo temas que son de un mantenimiento muy difícil, y con una cantidad de soluciones donde uno dice, si acá hubiera una estrategia, un PETI, si tuviéramos una estrategia donde pudiéramos consolidar el mayor porcentaje, focalizarlo y ya a nivel de microservicios empatar lo que es propiamente del negocio, operaría de una mejor manera la compañía, y también el mantenimiento en términos de costo y operación sería menor. Entonces, siempre lo noto porque normalmente en las empresas llega un área y dice, a mí me gusta Trello, cómprame licencias de Trello. Y llega otro área y dice, no, a mí no me gusta Trello, a mí me gusta Planner, entonces a mí ponme Planner, pero ven, hacen lo mismo. Unifiquemos, ¿sí? Consolidemos. A nivel de aplicaciones sucede mucho lo mismo. Entonces, cuando no hay un gobierno de arquitectura, no tecnológica sino empresarial, las empresas padecen eso, y tecnología finalmente es el soporte. Entonces es uno de los mayores dolores. Y el segundo es que definitivamente las áreas de tecnología difícilmente apalancan de la innovación de las empresas. El presupuesto está muy orientado a los OPEX, a los gastos, al mantenimiento de lo que hay, pero no a lo que hemos venido hablando de transformación digital, de innovación, de procesos de automatización. Eso es muy difícil verlo en unas compañías, aún en las grandes donde he podido trabajar. Hay muchas compañías, por lo que comentas, que crecen de repente de manera un poco desordenada, ¿no? No tienen un gobierno, no tienen una ruta. Entonces, a esta persona le gustó tal tecnología, la compra. La integración con este sistema, utilizamos un software, la otra integra otro, y va creciendo un Frankenstein, no a nivel de un solo desarrollo, sino a nivel de arquitectura, de gobierno tecnológico. Exactamente. En la compañía donde estaba, por ejemplo, hay un área que es core de negocio, que son las ventas internacionales de productos de canal de televisión, pero no les gusta operar SAP, porque SAP es, en su versión R3 SC, es un poquito duro. Es como rígido, es duro, es frío. Entonces se implementó un portal web, simplemente porque el usuario dijo, yo no voy a trabajar en SAP. Entonces, solo para bypassear la transacción y que el usuario se le haga más fácil. Para que su front fuera más amigable, pero finalmente por debajo tuvimos que hacer una integración para que finalmente llegue al core de negocio que SAP. Este tipo de decisiones son las que yo puedo visualizar que no hay un entendimiento de gobierno y de arquitectura empresarial y lo que esto implica, ¿sí? Al final creo que las empresas tienen que ir viendo cada vez más en las áreas de tecnología de una manera más estratégica, y que hagamos parte de esas decisiones, que no seamos solo un área operativa y ejecutora, sino que hagamos parte de la estrategia. Al final las decisiones las tomará la mesa, pero pues que podamos aportar también las implicaciones que eso tiene. O sea, realmente es un tema más de gusto de área que funcional. Al final el resultado era el mismo, solo que con 2 puntos de conexión adicional, que tiene sus implicaciones y que además tiene sus costos. Entonces, cosas como estas son las que me enfrento normalmente. Mencionabas pues que efectivamente para las mujeres a veces es un poco difícil el mundo de la tecnología. De hecho, en la universidad cuando yo estudié, yo tengo solo una compañera mujer entre 30 varones que estábamos ahí estudiando. Y sí, de hecho, me imagino, ¿no? Porque es difícil ponerse en su lugar, pero es complicado, ¿no? Más aún antes, ¿no? Ahora ya de repente hay más mujeres. De hecho, hay varios programas, hay bastantes grupos de mujeres que entre ellas se ayudan, se impulsan, se enseñan, hay academias, bootcamps y un montón de iniciativas que impulsan, y creo que se está logrando, ¿no? Que haya, digamos, una equivalencia entre cantidad de mujeres trabajando en tecnología. ¿Cómo fue tu experiencia en esas épocas, o cómo has podido sobrellevar esto, ¿no? De estar con muchos chicos alrededor,
de repente a veces muchos retos. Realmente no ha sido fácil. Como lo mencionas, ha venido cambiando. Digamos que ahora es un poco más fácil, y no queriendo decirte que es fácil. Yo creo que es un tema de credibilidad, porque este campo de la tecnología, intelectualmente hablando, es importante. Y creo que ese tema de confianza siempre ha estado un poco en duda del lado de nosotras las mujeres. Yo me he enfrentado a procesos donde definitivamente me han descartado por ser mujer, ¿sí? He estado en procesos de crecimiento dentro de la compañía donde no se han podido dar porque su preferencia es... ¿Se ha sentido un sesgo sí, por sí el lo hecho había. de ser mujer que no tomen en cuenta? Exactamente. Y de hecho, cuando tecnológicamente te reúnes con un grupo, con una comunidad, siempre hay muchos más hombres que mujeres. Notas la sobresaliencia del hombre sobre las mujeres, y es algo que ha sido un poco sesgado, ha sido un poco fuerte. Entonces, pues nada, le toca a uno también demostrar como su conocimiento y su experiencia, pero no es fácil. Y menos fácil cuando logras subir en estos roles de gerencia, Cuando estás donde compitiendo a alto ya tú, nivel. claro, donde ya tú como líder eres mujer y tu equipo de trabajo son hombres. Ha sido muy fuerte, ha sido muy duro. Entonces yo creo que eso también me ha ayudado a robustecer mi conocimiento para poder también demostrar y empatar también, digamos que el tema de la capacidad no lo da un género. Y aun cuando yo reconozco que hay habilidades por diseño que los hombres tienen más arriba, técnicamente para mí un hombre tiene más poder, es más potenciado, las mujeres somos más gestionadores, somos más analíticas, somos inclusive más estructuradas, y de hecho para mí la combinación perfecta en un equipo es hacer un mix, porque aporta un equilibrio, ¿sí? Pero a nivel de gerenciamiento es un poco difícil, y ha sido difícil inclusive que acepten que tu líder sea una mujer. Las empresas han venido rompiendo un poco este tema. Acá el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones también ha empoderado a la mujer en el campo de tecnología. Yo creo que ya nos han ayudado también a este tema, y las empresas ya nos han creído, ya habemos muchas ahí, pero no ha sido fácil. Aún hay sesgo, dentro de los equipos uno lo nota, pero pues nada, simplemente hay que demostrar, sí, claro. Y de todas maneras, yo siempre he dicho, no necesitas saber todo, pero necesitas hacerle frente a cada cosa y en equipo sacarlo adelante. ¿Qué mensaje le dejarías a aquellas chicas que están iniciando también en tecnología y que de repente se sienten un poco mal, o se sienten pues discriminadas o no tomadas en cuenta? Yo creo que aquí lo más importante para nosotras las mujeres en este campo es simplemente entender que la capacidad la tenemos, y que todo es una oportunidad de aprendizaje. Todo es una oportunidad de aprendizaje, y normalmente nos vamos a encontrar con personas que saben más, pero también nos vamos a encontrar personas que saben menos, y que vamos también a poder apalancar y poder enseñar. Entonces es tener seguridad y confianza, es lo que yo diría. Y de hecho, no te voy a confesar algo. Yo en mis principios siempre prefería trabajar con hombres, siempre. Y Dios cambió eso en mi vida, porque yo misma he sufrido un poco el tema, y también estoy patrocinándolo. Hoy en día promociono mucho a las mujeres que tengo a mi lado de que cojan fuerza. De hecho, he impulsado a mujeres que, estando en otros ámbitos, terminan enrolándose en el área de tecnología. Y para mí el área de tecnología es un área especializada, es un área con muchos campos de acción, es un área muy bien paga. Muy amplia. Es muy amplia, ¿sí? es bastante versátil, y he podido promocionar a ciertas mujeres a que den ese paso, y hoy en día son grandes profesionales en tecnología, y eso la verdad me enorgullece. Y te hablo de mujeres que han estudiado administración de empresas, contaduría, donde Dios me da la oportunidad de decirles, no sé si esto te apasiona, pero yo te cuento qué hago. Y te veo. Y me ven y se han encarrilado, y hoy en día están en el área de tecnología, y de hecho me lo han agradecido, porque
en este campo se aprende todos los días. Entonces es que tengamos confianza en lo que sabemos y en lo que queremos hacer. Cuando se hace todo con pasión, hay resultados. Muchas gracias, Charlotte, por habernos acompañado en este podcast. Ha sido bastante enriquecedor escuchar tus experiencias de vida, tu camino hacia el éxito y cómo ayudas también a otras mujeres a poder seguir en este mundo de la tecnología. Gracias, Samuel, por este espacio y me encanta, es la primera vez que hago un podcast, así que te cuento que esta es mi primera vez, entonces muchísimas gracias y bueno, que Dios continúe bendiciendo estos espacios con otros grandes talentos en la tecnología. Gracias.